Queridos amigos, comenzamos un nuevo programa de Alumbrando la Ciudad. Como siempre, sean ustedes bienvenidos. Para nosotros es un placer estar de este lado con Mario y hoy con una visita que no es el Rafi, indudablemente no es el Rafi. No. ¿Es parecido? No, es muy parecido siquiera. No. Este es más joven y todo, ¿viste? Bueno, saludo para toda la teleaudiencia. Por supuesto, es un placer, como siempre decimos, poder compartir este tiempo con ustedes, poder compartir contigo este tiempo. Y bueno, como el nombre del programa, el título del programa lo dice, esto es Alumbrando la Ciudad. Y como siempre decimos, bueno, tratando de traer las cosas a la luz de la palabra de Dios. Exactamente. Yo hoy pensaba, tal vez los viejos que miraban televidentes. En realidad, por eso son los viejos televidentes o los televidentes viejos. No. Tal vez en algún momento vieron a Lucas. ¿No? Tal vez en algún momento vieron a este muchacho, ya tal vez un poquito más grande de barriga. De barriga, pero nada. Él es Lucas, el hijo de Mario, ya ha estado en el programa, yo no sé cuántos años ya. Unos 5 años. Sí, por lo menos. 5 años, hace 5 que él no está acá en Uruguay, así que claro. Hace 5 años. Y bueno, bienvenido Lucas. Muchas gracias. Estuvimos con la familia de él, con la esposa y con la hija. Sí. Vinieron a visitar a los abuelos. Ahí está. Que están chochos, indudablemente. Por supuesto. Como debe ser. Y bueno, y la idea era poder compartir un poco con vos y que vos compartas en realidad lo que ha sido tu vivencia, porque vos estás allá en Brasil, por allá, ¿no? Sí, en Belén. Hace 5 años también. 5 años. Desde que me fui, sí. 5 años hacía que no te veíamos. Mirá. Pasa el tiempo, ¿no? Sí. Qué paz hubo. Sí. No, pero compartir un poco, decirle a la audiencia, un poco así por arriba de lo que vos has vivido, de que te fuiste a Jucún. Sí, un poco de lo que ha hecho Dios en este tiempo. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, en realidad no vivo en Uruguay hace 7 años ya, porque hace 5 que me fui a Brasil, pero 2 años antes me había ido a Jucún, Chile. Ahí estuve 2 años, conocí a mi esposa. Nos pusimos de novio, nos casamos y me fui. Y allá ha sido un proceso muy grande con Dios. Bueno, primero, la familia de mi esposa es de pastores, ¿sí? Entonces, la primera gran decisión que tuvimos que tomar fue dónde nos quedábamos, porque mi suegro era pastor de una iglesia bastante grande allá en Belén y el hermano, mi cuñado, estaba de salida de la iglesia de él para abrir su propia iglesia por una dirección de Dios. Y estábamos medio que ahí viendo, bueno, en realidad mi idea inicial era ir a la iglesia de mi suegro, hasta por un tema del trabajo que se hacía allá, en barrios carenciados, ¿sí? La iglesia estaba en un barrio de carenciado, de periferia, que se dice. Tal vez lo que vos pasaste en Jucún fue algo también. Sí, por eso, porque venía de un contexto donde habíamos trabajado mucho en Jucún, con mi esposa también, en ese tipo de personas, con ese tipo de personas. Entonces, con mi cuñado de salida, medio que la idea era que nosotros siguiéramos, porque allá en Brasil, el evangelio, más del 50% de los brasileros se declaran cristianos, ¿sí? Más del 40% se declara evangélico, ¿sí? Entonces las iglesias están bastante llenas, digo. Muy llenas. Aparte de que son bastantes. Aparte de que ya son varios, ¿no? Claro. Sí, pero yo me acuerdo, nosotros compartimos tiempo en la iglesia de Tenoné, que era la iglesia que pastoreaba el suegro de Lucas. Era una iglesia que tenía 1.500 miembros, una iglesia que tenía toda una infraestructura acorde, ¿verdad? Entonces, cuando mi suegro, Lorenzo, era el pastor general, digamos así. Y mi cuñado, Víctor, era el pastor de jóvenes de la iglesia. Entonces, él tiene en cuanto nosotros estamos en Jucún, él tiene una visión
de que una bomba explotaba en el centro de la ciudad y ondas de poder se expandían a los cuatro puntos de la ciudad. Eso. Entonces él, empieza a orar por eso, ¿sí? Porque tanto mi suegro como mi cuñado hacían parte de una denominación bastante grande, ¿sí? Y el hecho de desligarse de una denominación es un poco complicado. Pero él arranca a orar y Dios le da dirección, las cosas arrancan a salir, hablan con sus líderes, respectivos líderes. Bueno, el líder directo de mi cuñado era mi suegro. Uh-huh. Entonces, por ese lado fue un poco más fácil, sí, pero cuando tuvieron que repasar ahí también fue bastante sencillo. Es más fácil, pero por otro lado se hace un poco difícil, porque claro, la iglesia no siempre mira bien. El hijo del pastor abre otra iglesia, otra denominación, se abre de la iglesia de su padre, ¿verdad? Sí. Muchas veces la iglesia no mira bien. Sí, ni que hablar. Pero mismo así, gracias a Dios salió todo bien. Y él, cuando nosotros llegamos a Belén, estaba más o menos en esa transición, en ese tiempo. Entonces, medio que yo fui 3 meses antes de casarme a Belén y viví en la casa de mi cuñado. Sí. O sea, mi esposa vivía en la casa de los papás de ella y yo viví en la casa de mi cuñado. Entonces, como que hicimos, tanto yo y mi esposa, bastante parte de eso que se estaba generando. Claro. Sí. Y un día en el auto, en cuanto íbamos, porque desde el centro de la ciudad, que era donde mis suegros vivían con mi cuñado, hasta la iglesia de Tenoné, eran más o menos 1 hora y media, con tránsito 2 horas. O sea, en Brasil todo es muy grande. Como ir de Nueva York a Montevideo, más o menos. Sí. Claro. Entonces, en una de esos viajes para Tenoné, mi cuñado nos dice, yo iba atrás con mi esposa y nos dice, bueno, tienen que decidir, van a venirse conmigo, van a quedar con... Nuestra idea era, como te digo, quedarnos con mi suegro porque nosotros asumiríamos el lugar donde estaba mi cuñado. Claro. Ya veníamos en un contexto de trabajo con personas carentes. Solo que yo dije, bueno, voy a orar. Voy a preguntarle a Dios. Sí, ni que hablar. Como debe ser. Una estabilidad diferente también porque... Sí, lo otro recién arrancaba. Claro, lo otro recién arrancaba y lo otro ya era como, bueno, voy a llegar, voy a ser pastor de jóvenes y por lo menos una ayuda, un sustento económico voy a tener. ¿Sí? Solo que cuando voy a orar, Dios me dice que no es para estar en Tenoné, es para ir a la Link, que es esa iglesia, claro, que es donde estamos hoy. Que en la época era una reunión de casa, en la sala de la casa de mi cuñado. En realidad, cuando yo llego ya comenzó en la sala de mi cuñado, pero ya cuando llego ya eran tres casas, digamos así. Hacían como... Sí. Sí, hay que entender, en Brasil funciona, se mueve mucho el sistema de células, que se llama. Sí. Que son reuniones en casas. Entonces son como grupos pequeños de casas. Entonces ya eran 3, eran más o menos unas 100 personas, digamos así, entre los 3. Y bueno, le digo a mi Dios habla conmigo, me dice no, es para ir allá, yo quiero que vayas para allá y eso. Y comenzamos un proceso de establecernos en la Link, que fue muy difícil para mí porque, primero, era un contexto completamente diferente. La Link nace nace con visión al centro de la ciudad. Claro. Y en el centro de la ciudad lo que hay son personas que tienen bastante dinero. Personas... No hay otras iglesias evangélicas ahí en el centro de la ciudad. O sea, hay, pero no toman tanto ese público, son más mezclados, ¿viste? Claro. Ahí, cuando comenzamos a la Link, arranca siendo una iglesia de personas que están haciendo facultad, jóvenes haciendo facultad y empresarios. Básicamente eran los dos públicos que había. ¿Sí? Sí.
Ojo, indudablemente que Dios ama a todo ese tipo de personas, ¿no? Sí, por claro. eso también digo que la visión fue para, Sí, Gente para que, ellos. nosotros los cristianos muchas veces pensamos que no Exactamente. necesitan Por de eso, Dios, sí. pero tienen la misma necesidad de Dios Totalmente. que todos los Y bueno, que todos tenemos. y yo tenía mucho ese preconcepto, Claro. Primero, porque tenía plata. Segundo, porque era algo en lo cual no estaba acostumbrado, digamos así, Claro. a lidiar con ese tipo de personas. Porque así, claro, estaba acostumbrado a lidiar con personas que tienen cierta capacidad económica y en Uruguay un cierto nivel de estudios y tal, pero cuando comenzaron a llegar personas que eran dueños de cosas muy grandes, ¿sí? Tipo O cosas de eso. supermercado, por ejemplo, uno de los primeros miembros que tuvo la Link fue un hombre que tiene más de 50 inmuebles en la ciudad, que es dueño de una concesionaria de auto, en fin. Sí. Cosas muy sí, locas Sí, así. No pasan aperturas económicas. Ni pregunte la plata que tiene. No. Claro. Pero claro, tiene la necesidad, como Pero todo el había mundo. una necesidad de Dios. Claro. Y él lo cuenta. Él era una persona que. Él fue el que nos regaló los pasajes para venir acá. Él dice que él se veía como el viejo de la lancha cuando fuera mayor, ¿sí? El viejo que iba a estar lleno de plata, lleno de mujeres, ¿sí? Y que esa era la vida que él tenía estipulada y que ahora estábamos con él el final de semana antes que viniéramos para acá y él decía, Lucas, no veo otra cosa, nunca me sentí tan lleno, tan vivo, tan feliz que como ahora. Porque cuando Dios él te llega a tu vida y arranca a arreglar tu casa, ¿sí? Es increíble. Y Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos. Y así le damos el toque final. ¿Sí? Ya volvemos, queridos amigos. Bueno, queridos amigos, seguimos después de esta breve pausa y esta hermosa canción con las palabras de Lucas. No el médico de la Biblia, no. Es un Lucas nuevo. Un poquito más joven. Un poquito más joven. Sí. Unos cientos de años más joven. Algunos miles. Capaz Bueno, que un poquito Lucas. menos especial también. Seguimos. Capaz que un poquito menos especial que tal vez Lucas de la sí. Biblia. Bueno, ahí discrepo, porque especiales somos todos. Sí, Para es Dios cierto, todos es cierto. somos especiales, ¿verdad? Pero bueno. Seguimos con ese testimonio de este hombre que realmente a mí me dejó como Sí. picando ahí. Sí, bueno, y bueno, y desde que comenzamos el trabajo allá en la Link, Dios ha hecho cosas increíbles y hoy en día, bueno, más personas como él llegaron también. Y bueno, hoy en día tenemos 3 cultos los domingos, Link School toda la semana, que es lo que yo hago adentro ¿Qué de vendría a la ser Link. eso? Hablar en español a mí porque yo soy medio... ¿viste? Bueno, ¿qué es la Link School? La Link School es una escuela que te enseña a... Digamos que es un curso intensivo de conocer a Dios. Está bueno. ¿Sí? Entonces, tenemos 3 módulos donde el primero se trata básicamente sobre principios bíblicos, que dura 3 meses. Ahí tenés, dentro de ese primer módulo que se llama base, tenés las 10 primeras clases son sobre principios bíblicos, las segundas 10 son sobre un poco de cura interior, emociones y esas cosas. Bueno, eso. Y las últimas 10 son sobre llamado y propósito. Entender más o menos qué ¿Qué es lo que Dios quiere para cada uno? Ahí después tenemos 2 módulos más de 3 meses también, que es uno se llama Nefesh, que significa alma en hebraico, que trata solo sobre cura interior. Entonces hay varios psicólogos dan clases, toman clases también. Sobre lo que hablamos varias veces, que es la sanidad del alma. Sí, ni que hablar. Sí. Yo cuando vos hablaste al final del primer bloque, Sí. Hablaste del testimonio de este hombre de Esteban, Esteban Quito, no, Esteban. Esteban, te mando un abrazo. Digo, ¿cómo él reconoce o se da cuenta, ¿no? que su vida en realidad no tenía mucho sentido? Sí. Tal vez había proyectado una vida que era lo que él pensaba, pero en realidad
se dio cuenta de que le faltaba algo. Sí. Faltaba algo. El otro día nosotros estuvimos hablando con Mario la semana pasada del pecado. Que dijimos siempre que es un tema que no es de lo más agradable tal vez para hablar, ¿no? Pero que es indudable que todos lo pasamos y todos lo tenemos. Sí. Y lo habíamos dado como cerrado, pero yo, a mí una cosa que me quedó fue que en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, la primera palabra que dice es confesar. Sí. Y yo creo que vos para confesar tenemos que reconocer que tenemos un pecado. Tenemos que saber que tenemos un pecado, que somos pecadores. Y tal vez lo que este hombre hizo fue eso. Sí. Fue darse cuenta de que él se sentía un pecador, poder sentirse un pecador y poder reconocerlo delante de Dios, ¿no? Y ahí Dios empezar a trabajar, no sé. Ahí es donde Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Exactamente. Sí, sí. Bueno, es que el pecado es un bichito interesante de estudiar. Porque yo creo que todos en el fondo sabemos que pecamos. Claro. Sí. Es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Sí. Entramos en otro gran tema que es la conciencia espiritual. Claro. Y la conciencia de lo que entendemos que es correcto o cierto o errado. Está saliéndome la palabra, pero no sé si es de lo que es la voluntad de Dios o lo que no. Claro. Sí. Y creo que todos nosotros sabemos qué está bien y qué está mal para hacer. Solo que en el medio del camino nos va pasando lo que yo llamo de cauterización de conciencia. Entonces, cuanto más pecamos, más vamos matando ese bichito de la conciencia que nos dice que lo que estamos haciendo está mal. Yo creo que lo que pasa cuando nos encontramos con Jesús, no con una religión, pero con Jesús, es que vemos a alguien que no tiene pecado. Totalmente. Y cuando nosotros vemos a alguien que no tiene pecado, es entonces que nosotros nos paramos adelante de un espejo y decimos... Qué mal que estoy. Sí. Totalmente. Sí. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en esa postura, es que entonces podemos abrir nuestros ojos y reconocer que tenemos pecado. Pero todo se da de un encuentro con Jesús. Por ejemplo, se ha hablado, no sé acá, pero en Brasil ha habido unas polémicas últimamente sobre la homosexualidad, por ejemplo, y género y esas cosas. ¿Sí? Y la mayoría de los cristianos han pegado mucho con respecto a eso. ¿Sí? Solo que ¿está mal? Sí, claro que está mal. Sí. Dios dice que es pecado. El pecado por donde lo mires, sí. Ahora, existe el pecado moralmente aceptado y el pecado moralmente no aceptado. Y ahí es que entramos en una línea que se llama de juzgar, de que nosotros pasamos a ser jueces de cuál es el pecado más grande. Cuando en realidad... O cuál es el no aceptado y el aceptado. Sí, cuando en realidad para Dios no hay pecado grande y pecado chiquito. Totalmente. Entonces, digamos así, yo soy cristiano, sí, y vengo a la iglesia, conozco desde que nací, sí, el evangelio, y si yo mañana te digo, che, Colo, papá el otro día vino con un buzo azul, te estoy mintiendo, ¿sí? Y para Dios ese pecado es exactamente igual a que si vos fueras mañana, a que yo fuera mañana y me acostara con un hombre. Claro. Para Dios no hay diferencia. Ese es el problema, que nosotros precisamos entender que no se trata sobre poner un miedo, instaurar un miedo generalizado sobre no podés pecar porque te vas a ir para el infierno. Eso no, pocas veces eso generó algo en alguien. Algo bueno. Sí, al contrario, generó un rechazo en realidad. Sí. En realidad lo que nosotros debemos buscar como cristianos es
que las personas se encuentren con Jesús. Claro, porque ese fue siempre el punto. El Evangelio no se trata sobre no pecar, se trata sobre conocer a Jesús, sobre conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No se trata sobre, mirá, conocer la mentira y cuando conozcas la mentira y cuando conozcas cuál es la mentira vas a poder salir de ella. No. Se trata sobre conocer la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, cuando nosotros entendemos que somos pecadores, que estamos pecando, reconocemos eso, conocemos a Jesús, es que el pecado se va abriendo. Claro. Y lo he visto en la Link School. Sí. Volviendo. Sí. Que es lo que hago. Entonces pasan bastantes personas por allá. Está bueno eso. Y a cuanto más, no es a cuanto más miedo nosotros colocamos, pero es a cuanto más lo llevamos a conocer a Dios y a conocer a Jesús, un Jesús real, un Jesús amigo, un Jesús que no es una religión, no es... y no juzga tampoco. Sí, a cuanto más conocemos a Jesús, más cerca de Jesús nosotros estamos. Queremos estar más cerca de él, sí. 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 Y bueno, psicológicamente hablando, somos la combinación de las 5 personas con las cuales más nos relacionamos. ¿Sí? Es comprobado. Entonces, si entendemos que Jesús es una persona, Claro. ¿sí? A cuanto más me relaciono con Jesús, más parecido con Jesús me vuelvo. ¿Sí? Claro. Creo que ahí está el problema, Claro. que nos olvidamos de ese pequeño punto ahí. Es cierto. Para terminar, para completar lo que vos dijiste, yo había notado acá, sin saber lo que ibas a hablar, ¿no? Dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Sí. Y el amor es Dios. Sí. Y Jesús lo hizo por amor. Exacto. Porque Él se entregó a sí mismo en una cruz, vino de allá del cielo, estando cómodo, bien echado para atrás, loco, vino para acá, ¿Sí? se entregó por Mario, por sufrir, Luca, para morir y por por mí, mí, y por por cada cada uno uno de aquellos que nos están escuchando y por toda la humanidad, ¿no? O sea, por amor. Y ese amor es el que cubre esa multitud de pecados de la que Luca hablaba. La verdad que estuvo espectacular, me encantó. La verdad que sí, bueno. Pero lamentablemente el tiempo Sí. Es tirano como es tirano, siempre. sí. No, por lo menos la televisión, ¿viste? Ahora tenemos la radio que ya le vamos a pasar los links ahí a la Ya le, a ya la le, vamos, teleaudiencia. le vamos tirando tipo Exacto. titular. Es en vivo.com. No. Por ahí me es mataste. Radio Digiter. Ahí va. Radio Radiodigiter.esenvivo.com. Ahí está, esa. Pero Ahí está. ya después le vamos a pasar bien todos los links jueves, para que. los jueves de 10 a 11 de la noche. Eso Exactamente. seguro. Así que, bueno, Luca, muchísimas gracias. Gracias Un a ustedes placer. por invitarme. Y bueno, tal vez te tenemos por la radio ya. En cualquier momento. ¿Sí? Sí. Vamos allá. Mario, gracias. Bueno, un placer, por supuesto. Y Exactamente. hoy no hablé. ¿Vieron? Sí, vos sabés que iba a decir eso. Porque el que Hoy habla no es hablé. él, pero lo mataste. No, lo acabaste Hoy no hablé, mal. hoy no hablé. Lo acabaste mal. Queridos amigos, será hasta la semana que viene. Que Dios los bendiga. Dios lo Chao, chao. bendiga.